Las especies de gorilas están clasificadas como especies en peligro de extinción. Incluso un problema muy grande para ellos sigue siendo la caza furtiva y una de las principales razones por las que están en dificultades. En muchos lugares son asesinados y luego la carne vendida a un precio muy bueno. Asimismo, las partes del cuerpo de los gorilas se venden como souvenirs. La caza de ellos se lleva a cabo en África con el fin de que no destruyan los cultivos sembrados por los aldeanos. Número 2. Osos polares en peligro de extinción. Actualmente hay 5 de las 19 especies de osos polares en un estado de vulnerabilidad. Esto se debe al descenso en números de su población. Es preocupante que si eso continúa, se habrán extinguido. Parte del problema tiene que ver con el hecho de que los osos polares han sido cazados constantemente desde hace décadas. No habían restricciones y el desafío de cazarlos era muy inspirador para los cazadores de todo el mundo. Solamente en la isla indonesia de Sumatra. Todavía en 1978, los expertos estimaron que la población de tigres de Sumatra en 1000. Hoy en día existen menos de 400 tigres de Sumatra. Hoy en día, el último de los tigres, ahora menos de 400 de Indonesia, se aferra a la supervivencia en los parches remanentes de bosques en la isla de Sumatra. La aceleración de la deforestación y la caza furtiva desenfrenada significan esta noble criatura podría terminar como su extinto javan y familiares balinesas. Tigres de Sumatra son los más pequeños subespecie de tigre que sobrevive y se distinguen por las rayas negras en sus pesados abrigos anaranjados. Están protegidos por la ley en Indonesia, con disposiciones estrictas para ir a la cárcel y multas elevadas. Número 4. El koala es uno de los animales más atractivos del mundo, es una especie marsupial endémica de Australia. El año pasado, fueron declarados una especie en peligro de extinción, después de 2 décadas continuas de pérdidas en la población. Los koalas se han visto más afectados en algunos estados australianos que en otros. En New South Wales y Queensland, cerca del 40% de los animales ha muerto desde 1990. En un área al sureste de Queensland, se han perdido cerca del 80% de los koalas debido a enfermedades de transmisión sexual y sequía. De todos es sabido que los pandas gigantes se encuentran en peligro de extinción, pero quizá alguno desconozca los motivos que le han llevado a alcanzar este grado de amenaza. Los pandas gigantes son endémicos de China y su hábitat se reduce a los bosques de bambú que se encuentran en las zonas montañosas. Durante muchos años se fueron destruyendo parte de estos bosques para su transformación en campos de cultivo. Esto supuso una grave amenaza para los pandas cuyas poblaciones se vieron reducidas y se fueron quedando cada vez más aisladas. Hoy en día únicamente existen pandas en 6 zonas montañosas en las regiones de Gansu, Shaanxi y Sichuan. Afortunadamente, en 1992 el gobierno chino aprobó el Plan Nacional de Conservación del Panda Gigante que regula todas las iniciativas de conservación de esta especie. Dado que la caza furtiva ya está muy controlada, aunque fue un problema grave en el pasado, todos los esfuerzos se han centrado en la conservación y restauración de su hábitat. Para ello se ha trabajado en la repoblación de los bosques de bambú y la reducción de las tierras dedicadas a la agricultura. El último censo cifró la población salvaje de pandas en 1.600 individuos. Pero debido a los grandes esfuerzos desarrollados en pro de su conservación, se espera que este número aumente en el nuevo censo que el gobierno chino tiene previsto repetir en los próximos años. El canguro forma parte de los millones de especies que se encuentran bajo la amenaza de la extinción. De alguna forma el canguro no se encuentra en peligro de extinción o amenazado de manera tan radical y alarmante como sí sucede con otras especies, como el lobo ibérico o el lince ibérico, pero no por ello debemos despreocuparnos. Hay causas naturales y causas antrópicas humanas. Todas las causas llevan a la destrucción del hábitat, provocando así la pérdida de biodiversidad hasta su extinción si no se emplean medidas correctoras o preventivas. Otras afectan directamente a las especies, como la caza y el tráfico ilegal, y estas a través de ello afectan al ecosistema y hábitat.
El lobo ibérico, Canis lupus signatus, es un habitante muy antiguo de la península ibérica y se comenta de él que es uno de los ancestros de los perros, pero en realidad no es así, sino que estas dos especies tienen el mismo antepasado en común. Es un animal depredador que vive sobre todo en la parte noroeste de la península, donde se alimenta de presas como ciervos, corzos, jabalíes, gallinas o conejos. El lobo ibérico representa una de las especies animales más características de la península ibérica, España y Portugal, y es de primordial importancia en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en un claro riesgo de extinguirse, a pesar de estar como especie protegida bajo la normativa Hábitats de la Unión Europea. Número 9. Los rinocerontes de Java son las más amenazadas de las 5 especies de rinocerontes, con tan solo 35 individuos que sobreviven en el Parque Nacional de Dark Vader en Java, Indonesia. Último rinoceronte de Java de Vietnam fue saqueado en 2010. El rinoceronte de Java es un color gris oscuro y tiene un solo cuerno de hasta unos 10 centímetros. Los rinocerontes de Java fueron asesinados por los cazadores de trofeos durante la época colonial. También perdieron la vida como plagas agrícolas y por su cuerno, un bien muy apreciado en la medicina tradicional asiática. La caza furtiva sigue siendo una amenaza siempre presente. Número 10. Uno de los animales que se encuentra en peligro de extinción es el caballo de Przewalski, también conocido como caballo salvaje mongolo taki. Este animal constituye la única subespecie salvaje de caballo que existe en la actualidad. Su peligro de extinción ha sido tan acusado que a mediados del siglo pasado casi desaparece. No obstante, los esfuerzos por su recuperación dieron fruto y en la actualidad su estado de conservación es amenazado, tal y como figura en la lista roja de la UICN. Se estima que en la actualidad la población del caballo de Przewalski no supera los 1000 ejemplares a lo largo y ancho del mundo. La población del caballo salvaje mongol se concentra en Mongolia, en mandas de unos 14 individuos. Se caracterizan por tener las patas más cortas que los caballos domésticos y suelen medir menos de 1,5 metros de altura. Su pelaje es marrón, que varía de tonos más claros a tonos más oscuros dependiendo de la zona de su cuerpo, excepto las patas, que son casi negras. Las hembras de este mamífero pueden tener crías desde los 3 años y su gestación dura entre 11 y 12 meses. Al nacer, la cría se alimenta de la madre y puede comenzar a caminar casi inmediatamente. No tiene caso y no puedo evitarlo, soy un cacho y yo lo sé. Porque tú eres Siri de 007 de